Capítulo 190. Dios mío, el mar, el mar. 16. Raon miró la espalda de Kale mientras avanzaba hacia el acantilado costero. La fuerza se acumuló en sus dos patas delanteras que agarraban la estatua. Raon. En ese momento se escuchó la voz de Choyan. Originalmente, en esta situación, la persona que habría seguido a Kale antes que nadie estaba junto a Raon. Te ayudaré. Y Choyan mostró una sonrisa verdaderamente suave, no la suave sonrisa que Kale solía mostrar. Aunque no creo que pueda hacer mucho. No sé nada. La apariencia despreocupada de Choyan rascándose la cabeza se parecía bastante a Tunka. Sonaba como si dijera que parecía un tonto. Sin embargo, Raon nunca le diría a Choyan que se parecía a un tonto porque pensó que Choyan realmente se lastimaría si escuchaba eso. Fue entonces. Voy a seguir a ese tipo. Con una voz tranquila, Suican habló y comenzó a caminar tras Kale. Los ojos azules de Raon se encontraron con los del líder de equipo. No te excedas. Suican se detuvo y, de manera descuidada, acarició la cabeza de Raon antes de alejarse sin dudarlo. Y Beacrox lo siguió. No va el abuelo Ron. Si Ron siguiera a Kale, Raon se sentiría más aliviado. Sin darse cuenta, le preguntó a Ron. Ron mostró una suave sonrisa. Creo que el joven maestro se sentirá más tranquilo si estoy cerca de Raon, Nim. Miró a Raon mientras decía eso. La mirada era bastante suave. Raon sintió como si sus dos patas delanteras que sostenían la estatua se estuvieran entumeciendo sin ningún motivo. Observó a su alrededor. A diferencia del caos que se había desatado en los alrededores donde la escena se había convertido en un desastre, sus compañeros mirándolo llamaron la atención de Raon. Normalmente todos estarían junto a Kale. Lo mismo habría hecho Raon. Hoy, sin embargo, ellos decidieron quedarse aquí más tiempo. Cuando Choi Jung-soo, que había estado sosteniendo el espejo divino de Kale, le sonrió con frescura al encontrarse con su mirada. Raon se rió tontamente. Raon hizo clic en sus dos patas delanteras que sostenían la estatua por pura irritación. Le picaba la planta del pie. Fue entonces cuando Raon finalmente sintió el toque frío de la estatua. Junto con la pequeña brisa que creaba el aleteo de sus alas también sintió la sensación de cosquilleo en sus patas. Y podía escuchar los estruendos del mar mezclados con los estruendos del cielo que se había acercado mucho más. Pum, pum, pum. El sonido regular de su propio latido cardíaco. Finalmente, Raon recordó las últimas palabras que Kale le había dicho antes de irse. Raon, piénsalo de manera sencilla. Y si no puedes, déjalo. Y agregado. Y luego añadió. Por supuesto, Eruhaven Nim no describiría como simple algo que no puedes resolver. La mirada de Raon se dirigió finalmente a la pantalla de comunicación visual. Podía ver a Eruhaven mirándolo con los brazos cruzados. Abuelo Goldie, ¿puedo hacerlo? A la pregunta enérgica, el dragón antiguo respondió con un tono despreocupado. Sí, no me hagas decir lo obvio. Las alas de Raon aletearon con fuerza. Correcto, puedo hacerlo, porque soy un gran dragón. Siempre dices cosas obvias. Raon agarró la estatua del monje y se dirigió hacia la columna de 10 lados donde estaban conectadas las dos formaciones. Niño. Después de mucho tiempo, Eruhaven usó el apodo de niño. Raon recordó cuando conoció a Eruhaven por primera vez. Era de la misma especie que él, pero a diferencia de su propio cuerpo negro, Eruhaven tenía un resplandor plateado brillante que deslumbraba a Raon. ¿Ves el flujo en esa columna? Comillas. Comillas. Raon miró la columna de 10 lados. Junto con la energía del dragón, la fuerza del árbol del mundo recién descubierta fluía arriba y abajo, cambiando la posición entre las dos formaciones. La esencia del árbol del mundo es la naturaleza de ese mundo. Por lo tanto, la fuerza del árbol del mundo tiende a regresar a la naturaleza. Pero ahora, la fuerza del árbol del mundo no puede regresar a la naturaleza. ¿Por qué crees que es así? La boca de Raon se abrió de inmediato. La energía del dragón está bloqueando la fuerza del árbol del mundo en varios lugares. La luz púrpura que fluía en la columna de 10 lados parecía un laberinto. Y había demasiados caminos bloqueados en ese laberinto.
La fuerza del árbol del mundo que fluía dentro estaba constantemente agitada, incapaz de encontrar una salida. Lo entiendo. Raon sintió que entendía cómo se desarrollaba la situación. Los dragones de Apitoyu han infundido la fuerza del árbol del mundo en estas dos formaciones. En secreto para el culto de sangre. Probablemente, inicialmente, trajeron consigo la fuerza del árbol del mundo y la fuerza de los dragones, poniéndola toda en el núcleo. De entre ellas, la fuerza del árbol del mundo fue depositada en la formación mágica. A través del núcleo, han estado suprimiendo la fuerza del árbol del mundo con la fuerza del dragón. Deben haber estado suprimiendo el poder del árbol del mundo para que volviera a la naturaleza. Sin embargo, cuando Kale sacó este núcleo, el equilibrio se rompió. Además, Apitoyu manipuló las formaciones también, poniéndola patas arriba y al revés. Gracias a eso, la fuerza del árbol del mundo estaba aún más atrapada en el caos, como si estuviera a punto de explotar. Y esto estaba empeorando a medida que la energía del dragón que quedaba en la formación, no en el núcleo, creó un laberinto e interrumpió la órbita estable del poder del árbol del mundo. La fuerza del árbol del mundo quiere volver a la naturaleza, pero como eso no es posible, está atrayendo a la naturaleza. Exacto. Por eso, el mar y el cielo rugen mientras se acercan a esta isla. Y la energía de los dragones que queda en la formación mágica está siendo cada vez más superada por la fuerza del árbol del mundo. Comparada con el núcleo, la energía de los dragones en la formación mágica era pequeña. La fuerza del árbol del mundo, que no pudo encontrar la salida del laberinto, se hizo más fuerte y parecía que iba a destruir cualquier cosa. Raon pronunció una respuesta. Esto es en última instancia una bomba de tiempo. Invocando tanto el cielo como el mar, eventualmente la formación mágica explotaría. Entonces, como resultado, esta isla volará por los aires. Esta tierra se derrumbará. Raon miró a Eruhaven, quien dijo las mismas palabras que él. El dragón dorado preguntó con calma: ¿has encontrado la respuesta sobre qué hacer? Raon sintió que era similar a cuando recibió clases de Eruhaven en el pasado. Y en ese momento, lo he encontrado. Raon nunca había dejado de encontrar una respuesta ni una sola vez. Solo tengo que abrir una salida. Exacto. La mirada de Raon se dirigió hacia la columna de 10 lados. Desde hace un rato, había estado mirando intensamente este lugar, buscando algo específico. ¿Lo ves? Sí, aquí. Raon señaló un punto donde fluía una energía púrpura. Aquí perforaremos un agujero y guiaremos la fuerza del árbol del mundo a través de esta estatua. Así es, esa es la respuesta correcta. Raon tragó saliva. Había encontrado la respuesta. Sin embargo, para ejecutar esa respuesta, había una condición previa que debía cumplirse, y Eruhaven la mencionó primero. Para hacer todo esto, hay algo más importante. Gulp tilde. Raon volvió a tragar saliva. La tensión lo invadió. Esa energía púrpura, para ser precisos, es maná. Raon conocía la verdadera naturaleza de esa fuerza. Seguramente, sería el poder del señor dragón de Apitoyu. Raon, que había estado cerca de Kale y había aprendido a grandes rasgos la situación, recordó a la dragona Maxilian, quien le entregó el anillo a Raon, y dijo que Raon derrotaría a los dragones de Apitoyu y se convertiría en la esperanza del mundo. En otras palabras, la fuerza frente a él era el poder que Raon debía derrotar. No debes ser superado por esa fuerza. El maná negro se elevó alrededor de Raon. Fluctuaba de manera inestable como si sintiera la tensión de su dueño. ¿Qué pasa, niño? En ese momento, Eruhaven miró a Raon como si estuviera sorprendido. Bueno, yo. Mirando a Raon, que respondió torpemente sin saber por qué, Eruhaven le lanzó una mirada impresionada. ¿Realmente crees que serás superado ahora? Sí. Cuando Raon respondió de manera incómoda y evasiva, Eruhaven lo miró con una expresión aún más impresionada. No, ¿por qué tan inseguro? Los dragones deben tener confianza. El ser más grande es el dragón. El poder púrpura también era del dragón. Raon no pudo responder. La expresión de Eruhaven era realmente desconcertante. No, más bien, era una expresión molesta. A medida que hablaba, su voz se volvía cada vez más fuerte. Era un regaño.
Raon, no estás luchando frente a frente con el cuerpo principal. Estás luchando con el poder innato del maná. Además, incluso es una cantidad tan pequeña. ¿De verdad te asustas ahora? Quizás al ver a Eruhaven regañar por primera vez, el príncipe heredero al ver a Crossman en la pantalla se alejó silenciosamente de Eruhaven. Raon, indeciso, preguntó tímidamente. Abuelo Goldie, pero esa fuerza es del señor dragón de otro mundo. Eruhaven preguntó con una expresión impresionada. ¿Y qué tiene eso que ver? Señaló la energía púrpura en la pantalla. A primera vista parece manejable. Las alas de Raon parpadearon ligeramente. De cualquier manera, el dragón antiguo habló como si estuviera molesto. Niño, ¿no recuerdas lo que dije? Parece que este chico ha olvidado algo. Tendré que recordárselo. ¿Hay alguna otra opción? ¿No recuerdas lo que dije? Sobre que no hay nada que puedas aprender de mí sobre magia o maná. Incluso después de vivir más de 1000 años no había nada que enseñarte. No entiendes el significado de esas palabras. Aunque él no había madurado por completo. No podía usar el aliento de fuego. No sabía cómo usar adecuadamente sus habilidades especiales incluso si conocía sus características. A pesar de eso, Raon era fuerte. Tus poderes no son débiles. Aunque el dragón dorado no había visto a Raon usar toda su fuerza, estaba seguro. Raon era fuerte. Por supuesto, Eruhaven no quería ver el proceso de Raon usando todo su poder. No es que él mismo fuera débil, pero ¿por qué diablos debería un mocoso como él usar todo su poder? Como dragón, eso heriría su orgullo. Tú también eres un dragón. Los dragones son arrogantes. Eruhaven no lo niega. De hecho, lo reconoce. Porque es verdad. Pero vivir durante mucho tiempo como un dragón, una criatura rara de encontrar, tal arrogancia podría ser un elemento necesario para sobrevivir, pensó Eruhaven. Y si conviertes esa arrogancia en orgullo, entonces está bien. Un dragón es grandioso por su mera existencia. Si haces de esto un motivo de orgullo. Tienes miedo del poder del señor dragón. No hay nada que temer. El polvo. Una de las cualidades que Eruhaven ha cultivado y valorado que otros dragones se burlaban. El viejo dragón preguntó al joven dragón. El poder del señor dragón. Es una presencia tan aterradora como para evitar lo que debes hacer ahora. En ese momento, Raon se estremeció. Lo que debo hacer. La mirada de Raon se dirigió hacia el mar. ¡Boom! Se escuchó un sonido diferente hasta ahora. Seguro que es el humano Kale, usando su poder. Yo. Raon habló con determinación. Soy un dragón que puede destruir incluso el mundo. HPMH. Eruhaven resopló y le dijo con desdén. Ahora sí, respondes como un dragón. Así es como debería ser un dragón. Y él asintió con indiferencia. Séllalo inmediatamente. Entendido, abuelo Goldie. No te apresures. Sería problemático si explotara. Ábrete camino lentamente, y sella el poder del árbol del mundo en la estatua. Sí. Bueno, empieza ahora. Estaré observando desde aquí. Sí. Raon asintió con energía y se acercó más a las columnas de 10 lados. Y luego adelantó uno de los dedos de su pie delantero. El maná negro estaba almacenado en las puntas de esos dedos de los pies. Raon se concentró. Se dijo que era como un laberinto. Las columnas entrelazadas en cientos de corrientes eran tan complicadas que era difícil acercarse fácilmente. Raon miró fijamente el punto que había visto antes en medio de eso. Drip. Las gotas de sudor se formaron y bajaron por el rostro de Raon. Pero Raon no lo pensó. Splash. El sonido de la lluvia se hacía cada vez más fuerte, lo suficiente como para silenciar el ruido sordo del mar. O más bien, el sonido del agua. Definitivamente era el poder de Kale. Pronto, Kale crearía una escena asombrosa. Pero Raon, al escuchar el sonido de Kale que apaciguaba los estruendos del cielo y del mar, se sintió calmado incluso más que eso. Se siente como si el humano estuviera a mi lado. Aunque estaban separados, parecía que Kale lo estaba observando. El dedo del pie de Raon finalmente se movió. Crack. Un poder negro atravesó el punto de poder púrpura. Apareció un pequeño agujero. Sí, así está bien. Haz un agujero más grande.
Raon había creado una entrada. Y llena el agujero con el poder del árbol del mundo. Entonces esta formación dejará de funcionar. El dragón antiguo dijo descuidadamente. Ah, pero conseguir el poder del árbol del mundo gratis sería muy útil. Es probablemente un objeto precioso que ni siquiera los mejores tesoros podrían superar, ¿no? Los ojos de Raon brillaron. Oh. Los ojos del joven dragón parpadearon. Así, Raon continuó realizando gradualmente su tarea con el estímulo y los consejos del dragón antiguo. Con la esperanza ferviente de que Kale estuviera a salvo. Asterisco asterisco asterisco. Splash. No estaba lloviendo, pero se escuchaba el sonido de la lluvia. Además, era un sonido de lluvia tan fuerte que parecía absorber todos los demás sonidos a su alrededor. Los artistas marciales que habían seguido a Kale, Suican y Beacrox, junto con algunos otros, incluido el demonio celestial, apretaron sus labios. Todos sus cuerpos se erizaron. Pronto llegaremos al límite. La agua devoradora del cielo habló suavemente. ¿Cuánto has usado hasta ahora? Aproximadamente el 150%. El poder del agua que había aumentado hasta el 300% después de la pelea en la ciudad de Yunnan y darse cuenta de que era recargable, Kale había descansado un poco durante la última hora y su límite actual era del 150%. Pero esto no era el final. No era suficiente para detener ese tsunami. Woong. La piedra púrpura que Kale tenía en la mano vibró violentamente. Conoces la solución, ¿verdad? Aigu tilde. Kale suspiró y llevó la piedra a su boca. Y se la tragó. Ya que una vez comiste piedras para obtener el poder de Super Rock, no hay nada que no puedas comer. No es así. Kale ignoró la voz de la agua devoradora del cielo, llena de emoción. Después de Super Rock, ahora tenía que comer algo como esto. En serio, ¿qué pasa? Kale, que miraba el tsunami que se acercaba sin darse cuenta, habló de repente. Es delicioso. Kale habló con sinceridad a la agua devoradora del cielo que preguntó sin comprender como si no lo hubiera esperado. La piedra era dulce en su medida justa y por alguna razón tenía un sabor sabroso en la boca. Es el postre más delicioso que he comido hasta ahora en comparación. Oh, bien. Es un sabor que uno quiere seguir comiendo. Kale saboreó sin darse cuenta. En ese momento Kale se aflojó su ropa bruscamente y habló de repente. ¿Cuántos puntos negros hay? El líder de equipo, Sui Kan, respondió. Un momento. Los tatuajes de gotas de agua blancas, 7 en total, y una gris, se fueron transformando gradualmente. Muy rápido. Pronto, Lee Su-hyuk pudo responder a la pregunta de Kale. Hay 5 gotas negras y 1 gris. Las gotas negras volvieron a ser 5. Así que puedo usar un 200% más. Jej. Kale simplemente rió. De todos modos, ahora era un buen momento para probarlo. Capítulo 191. Dios mío, el mar, el mar. 17. El mar se alzó para devorar la isla y todo lo que había en su camino. Splash. El demonio celestial, en medio de la lluvia que caía, escuchó el sonido de la lluvia resonando en sus oídos y recordó su infancia en Xinjiang, donde creció. En ese lugar no había conexión directa con el mar. Por lo tanto, la primera vez que se encontró con el mar fue a través de un libro. Había una frase en ese entonces. Menor que los colores del mar son realmente variados. No tiene el mismo color ni por un momento. Brillantes olas azules bajo la luz del sol, olas envueltas en la luz del atardecer, olas tranquilas como si contuvieran la luz de las estrellas en el cielo nocturno. Todas tienen colores hermosos y únicos mayor que... El demonio celestial pensó que esa frase era realmente cierta. Después de todo, el mar que había visto era variado de alguna manera. Pero ahora él podía decir esto. Es espantoso. Sin contener ningún color, lo que se acercaba parpadeaba en negro. Le recordaba al mana muerto que lo había atormentado convirtiéndolo en un living yangshi. Sin embargo, era claramente el mar. Una manifestación innegable de la naturaleza. Aún así, era repulsivo. Sentía rechazo. La razón era simple, porque da miedo.
Parecía como si una cordillera hecha de agua estuviera a punto de golpear este lado. ¿Hubo alguna vez un desastre con esta forma? Al menos el demonio celestial no lo había visto nunca. Hay seres capaces de crear esto intencionalmente. Nunca había oído hablar de aquellos capaces de crear intencionalmente un desastre tan horrendo. Ni siquiera podía imaginarlo. Parecía que debía huir de este desastre inminente, aunque tuviera que dejar atrás cualquier preocupación sobre dónde escapar. Sin embargo, el demonio celestial no huyó. Splash. El sonido de la lluvia aumentaba cada vez más. Sima Payong, el líder de la Alianza Malvada, estaba justo al lado abriendo la boca para decir algo, pero no se escuchaba. Él mismo pareció darse cuenta y cerró la boca con fuerza. Luego, miró a una persona en particular. El demonio celestial también fijó la mirada en la espalda de la misma persona. Un hombre de constitución pequeña. Kim Jaeil. Sus dos brazos extendidos hacia abajo eran visibles. Splash, splash. El tsunami gigante que había creado en Yunnan. Uno más alto, más grueso y más largo se acercaba. Podría detenerlo. Es imposible eliminar esa monstruosidad. En cambio, planeo detenerlo tanto como sea posible. El joven maestro Kim dijo eso y añadió. Y después de eso, mis colegas se encargarán de ello. El demonio celestial cerró los ojos y los abrió nuevamente. Todavía se veía la espalda diminuta. Era la espalda de una persona que enfrentaba cualquier cosa sin miedo. 160%. En ese momento Kale comenzó a usar un poco más de fuerza. Continuarás usando más. Cuando la agua devoradora del cielo habló, Kale asintió con la cabeza antes de detenerse. Cuando Suican estaba desconcertado por su apariencia ligeramente estremecida. Ah, está frío. Kale abrió la ropa que cubría su clavícula. Tal vez sea porque hace demasiado viento. Está frío. Podrías resfriarte así. Ignorando la mirada perpleja del líder de equipo, Kale, sin razón aparente, se estiró para quitarse el frío de los hombros. Fue entonces, plop tilde. Un manto cayó sobre sus hombros. Cuando Kale giró la cabeza, vio a Beacrox mirándolo con expresión indiferente, como preguntando por qué. No, bien. A Kale le hubiera gustado preguntar de dónde sacó ese manto y dónde lo guardó, pero no tuvo la oportunidad. Kale, tienes que darte prisa. Ya que sabía la situación actual. Sigue hasta que te diga que te detengas. Sin prestar atención a Beacrox y Suican, Kale levantó los brazos y extendió lentamente las manos hacia adelante. La dirección era hacia el inminente tsunami negro gigante que era capaz de cubrirlo todo. Tengo que detenerlo. No, tengo que resistir. Tengo dos poderes antiguos que puedo usar en esta situación, pensó Kale. Una era la agua devoradora del cielo y el oro era el escudo indestructible. Actualmente, el escudo tenía un 73% de sellado deshecho, pero no podía usar ambos al mismo tiempo. Peligroso. La sacerdotisa glotona habló lentamente en un tono tranquilo. Si usas el poder del agua hasta el límite en mi estado actual, tu corazón no lo soportará. Tu cuerpo tampoco lo hará. Probablemente explotarías antes de detener ese tsunami. La sacerdotisa glotona habló con indiferencia sobre las consecuencias. Como Kale no quería enfrentarse a ese resultado, decidió usar solo la agua devoradora del cielo. 200%. Finalmente. 225%. Comenzó a superar el límite establecido en Yunnan. Flap tilde. La ropa de Kale comenzó a ondear como si estuviera siendo envuelta por el viento. El manto que estaba sobre sus hombros ya estaba en el suelo, pero a él no le importaba. 250%. El sonido de la lluvia se intensificó gradualmente y el tsunami se acercó a la costa. 275%. Kale cerró los ojos. Su límite estaba aproximadamente en un 356%. Esta vez no debes desmayarte, dijo el tacaño. Kale, si colapsas, esta isla será barrida por el agua. Entendido. Así que esta vez Kale tenía que establecer un límite y luchar. Su límite sería de 350%. 300%. La voz de la agua devoradora del cielo se volvió gradualmente más calmada. Mientras tanto, la velocidad a la que fluía esa voz se aceleró.
310%, 320%. Kale abrió lentamente los ojos. Y finalmente, 335%. Abrió la boca. Detente. Y el tsunami también llegó a una posición adecuada. Las secuelas que ocurrirían cuando el tsunami creado por los dragones de Apitoyu y el tsunami de Kale chocaran entre sí. Al asumir eso, es suficiente. Este nivel es adecuado para chocar. Splash. Debido al sonido de la lluvia, Kale no escuchó ningún sonido a su alrededor. Probablemente su voz ni siquiera llegaría a Suican, quien estaba justo a su lado. Pero Kale no se preocupó y abrió la boca. Vamos. Porque la persona que escuchó lo que dijo no era un ser externo. Sí, hagámoslo. En el momento en que escuchó la voz firme de la agua devoradora del cielo. Splash. El sonido de la lluvia se detuvo. Frente al tsunami que se acercaba junto con el cielo que se volvía oscuro, el mar que temblaba como si estuviera asustado de repente se calmó. Y finalmente, Rumble. Otro gigantesco muro de agua comenzó a levantarse. Fue un momento fugaz. Las personas miraron atónitas otro tsunami que surgió en un instante. Aunque no estuvieran en los acantilados costeros, aquellos que estaban en áreas elevadas no podían dejar de verlo. Dos tsunamis que se dispararon bajo el cielo nocturno. Ambos eran de un color oscuro. Negros. Pero definitivamente había una diferencia. Si uno estaba imbuido de una oscuridad demasiado profunda, el otro era transparente. Aunque ambos eran tsunamis, eran diferentes. Rumble. Otra vez, los estruendos del cielo resonaron, ya que la lluvia se detuvo. Pero nadie soltó fácilmente un suspiro, porque no podían imaginar fácilmente lo que sucedería. Fue en ese momento. Swish. El viento sopló, y ese viento gradualmente se impregnó más del sonido del agua. Splash. Una vez más, el sonido de la lluvia se hizo presente. Cuando el estruendo del cielo volvió a ser enterrado, la gente estaba segura. Es ahora. Y esto se hizo realidad. BAAM. Un estruendo gigante que devoró todos los sonidos resonó. Tsunami contra tsunami. Las murallas comenzaron a chocar. Si no hubieran visto este espectáculo con sus propios ojos, no lo habrían creído. Raon, no apartes la mirada. La voz del dragón antiguo hizo que Raon se sobresaltara. Concéntrate. Esa voz era bastante severa. Y no te apresures. El maná negro fluía alrededor de Raon. El dragón antiguo habló con firmeza. Solo un poco más. El dragón antiguo que consoló a Raon sintió dolor en la cabeza. Vio lo que Kale estaba haciendo. Y Kale también se sentía de la misma manera. Su cabeza estaba complicada. Maldición. Un tsunami lo suficientemente grande como para engullir la isla Hainan de una vez y llegar hasta la costa. Decirlo y enfrentarlo eran realmente problemas diferentes. Quack. Las dos manos extendidas hacia el tsunami. Con esas manos pudo sentir la fuerza que estaba bloqueando. Esto era la verdadera naturaleza. Y la verdadera naturaleza era una cosa aterradora. Esto no es una broma. Bam tilde. Baam tilde. Los dos tsunamis chocaron sin cesar. Uno avanzaba mientras que el otro bloqueaba. Comillas. Es como una pelea de dragones. El murmullo del demonio celestial ni siquiera llegó a Kale. Si no tenemos cuidado, podríamos ser empujados. Habló la agua devoradora del cielo. Podríamos ser devorados con un solo chasquido. Kale también entendió este asunto. Fui arrogante. Ellos se embriagaron con un poder que era considerablemente más fuerte de lo habitual. Pensaron que podrían intentarlo fácilmente. No es así. Definitivamente no fue tan fácil. La razón era clara. En el momento en que el mar se bloqueó. Rumble. El sonido del estruendo del cielo aumentó y los truenos y relámpagos comenzaron a caer. Además, las nubes trajeron consigo el viento. El viento empujó la marea entrante desde atrás como si fueran alas. Maldición. Desde la perspectiva de Kale, que tenía que detenerlo, esto era enloquecedor y exasperante. ¿Y dónde más? Me estoy volviendo loca. El tsunami que se avecinaba comenzó a elevarse silenciosamente. Kale, nos van a derrotar así. Pensé que podríamos aguantar 10 minutos, pero ahora.
La voz de la agua devoradora del cielo se volvía más urgente. A este paso colapsará pronto. En esta situación, resistir 10 minutos es todo lo que podemos hacer. Bam tilde. Los dos tsunamis seguían chocando sin cesar. Por esa razón, para aquellos que estaban lejos parecía que estaban peleando o tal vez bailando. Pero para aquellos que estaban cerca tenían que tragar saliva o agarrar sus ropas. Increíble. Bam tilde. Cada vez que el tsunami que intentaba romper y el que intentaba bloquear chocaban entre sí, el agua se disparaba hacia arriba. Los tsunamis luchaban cediendo su cuerpo uno al otro. Esto es increíble. Bam tilde. Pero había una diferencia. Cuando el agua de Kale se derramaba directamente hacia abajo, no volvía de nuevo hacia el tsunami de Kale. Pero la naturaleza fue diferente. La brecha que se abría en el otro tsunami se cerraba con otro torrente de agua. Comillas signo de apertura de interrogación . Los humanos no pueden detener la naturaleza. La comandante general Yegal Mirio suspiró y miró a Kale. En la postura firme del joven maestro Kim no mostraba ni el más mínimo signo de flaqueza. Pero podría seguir resistiendo así. ¿Qué debería hacer? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Si no puedo detener esto, al final, esta isla y la costa interior no escaparán indemnes. Es correcto simplemente quedarme mirando así. Es realmente lo correcto. Puedo confiar todo en una sola persona. En ese momento, Yegal Mirio vio a alguien acercándose. El que llegó corriendo rápidamente fue Choyan. Se dirigió hacia el joven maestro Kim y gritó: 5 minutos, así que ahora solo tienes que aguantar 4 minutos más. Diciendo esas palabras, Choyan finalmente pudo recuperar el aliento después de correr tan difícilmente. Y fue en ese momento. Yegal Mirio sintió escalofríos en todo su cuerpo. Rumble tilde. Un gran retumbar resonó desde el mar. Ella levantó la cabeza. Un tsunami que se acercaba para destruir. Ya sea que la naturaleza tuviera más sed de destrucción que los humanos o no, la altura del tsunami aumentaba. Comillas sencillas. Ella no tenía ningún pensamiento. Miró fijamente el tsunami. El tsunami que se elevaba bruscamente se detuvo como si se estuviera inclinando. ¡Bam! El tsunami cubrió al joven maestro Kim. En el estruendo, ella miró al joven maestro Kim en lugar del tsunami. Y lo vio, lo que estaba murmurando. Kale estaba hablando. Súbelo más. 340. Más. 343. Kale sintió que su poder aún no había desaparecido bajo el tsunami que lo había golpeado. Todavía no, aún no se había desmoronado. Entonces. Más. No, eso, Aigu, 347. Más. Kale, si continúas así, llegarás al límite. Las noticias que Choyan le entregó. Solo tienes que aguantar 4 minutos, dijo. Si Raon lograba sellarlo en solo ese tiempo. Más. Hay que resistir. Oh, no lo sé. 350. Continuó. Más. 353. Más. Los dos brazos de Kale empezaron a temblar. 356%. Ahora es el límite. Al ver esto, Beacrox frunció el ceño y tiró de la ropa de Kale. 8 tatuajes de gotas de agua. 7 eran blancas, y 1 era gris, pero incluso ese gris estaba volviéndose blanca. Beacrox abrió la boca para decir algo, pero luego miró a los ojos de Kale. Volvió a cerrar la boca y recogió el manto que había caído al suelo colocándolo sobre los hombros de Kale. Luego se alejó. Él miró hacia adelante. El agua de Kale que quedó cubierta por el tsunami aún no era visible. Sin embargo, el tsunami ya no se acercaba. Era como si estuviera atrapado en algo. Lo que significaba claramente una cosa. Todavía, el tsunami de Kale no se había desmoronado. En ese momento, la boca de Kale se abrió. Alcancé mi límite. La agua devoradora del cielo respondió de inmediato a su pregunta. Sí, lo has usado hasta el límite. Fue en ese momento. Una voz cautelosa y tímida se hizo presente. Eso, aún no es el límite. Aún no. La comisura de los labios de Kale se elevaron.
Curiosamente, después de que el poder de la agua devoradora del cielo se fortaleciera la última vez, no hubo ningún retroceso al usar ese poder. No escupió sangre ni se desmayó. ¿Qué significa eso? No es realmente el límite. Vitality of the Heart, el Crybaby viejo llorón, habló. Aún queda algo de tu propia fuerza, Kale. Oh. La agua devoradora del cielo reaccionó. Había una extraña emoción de excitación. Kale ignoró esto y le habló al Crybaby. Cuando llegue al límite, avísame. Sí, sí. Entendido. 4 minutos. Solo tenía que aguantar eso. Kale concentró más poder. Como pensé. Como se esperaba, el poder aumentó. Kale sintió que salía humo de su clavícula, pero lo ignoró. No quería saber qué estaba pasando. ¿Por qué? Todavía no duele. No parece que vaya a vomitar sangre. Entonces está bien, ¿verdad? No fue así en todas las experiencias anteriores. Parece que aún no me desmayaré. Oh, maldición, es tan bueno. En el momento en que la agua devoradora del cielo gritó salvajemente. BAANG. Con un estruendo mucho más grande que antes, el mar se agitó. SPLAASH. Y una vez más, el tsunami de Kale se elevó. Y una vez más, los tsunamis comenzaron a chocar. Aún puedes hacer más. Kale sonrió con una sonrisa en la comisura de los labios al escuchar las palabras vacilantes de Vitality of the Heart. Ahora, 3 minutos. Solo tenía que aguantar eso. Puede hacerlo. Si Raon puede hacerlo, ¿no debería poder hacerlo también Kale? Una sonrisa se formó en la comisura de los labios de Kale. Signo de apertura de exclamación ... signo de cierre de exclamación. Pero entonces se detuvo. No era la sensación de que iba a vomitar sangre. No era como si estuviera a punto de desmayarse. Pinchazo. Su cabeza, especialmente la frente y alrededor de los ojos, sintió un ligero dolor. Sí, definitivamente un poco. Me concentré demasiado. No debe ser gran cosa, ¿verdad? Después de todo, Vitality of the Heart no dice nada, ¿verdad? En el momento en que Kale intentó ignorar ese dolor. Kug. Un gemido escapó de su boca. Inconscientemente, su cuerpo se encorvó hacia adelante. Joven maestro. Beacrox, que estaba más cerca, lo sujetó sorprendido. Y lo vio. Kale, incapaz de abrir los ojos correctamente, estaba derramando lágrimas. Incluso con gemidos mezclados con sollozos. La cara de Beacrox también palideció. Y el rostro de Kale también se volvió notablemente pálido. Loco. Ni siquiera pudo articular bien las palabras. Aún no es el límite, ¿verdad? Crybaby estaba desconcertado. Ya sea que hablara o no, Kale parecía que iba a enloquecer. Duele. La cabeza le dolía demasiado. Este tipo de dolor era algo que nunca había experimentado en toda su vida. Maldición. Usar el poder antiguo y sentir un dolor tan intenso era realmente la primera vez. Capítulo 192. Dios mío, el mar. 18. Realmente, duele mucho. Literalmente siento que mi cabeza va a explotar. GRR. Aunque no quería gemir, las lágrimas fluían involuntariamente. Las lágrimas caían sin cesar. ¿Qué está pasando? En este momento, era difícil para Kale entender la situación. El dolor era grave y agudo. Le recordó a la primera vez que usó el Instant cuando era King Rock-Su. No es lo mismo. No, esto era diferente. A diferencia del momento en que todo su cuerpo estaba lleno de heridas, esto no parecía ser una herida. Sin embargo, la intensidad del dolor era la más extrema. Está mal. No es que el dolor sea el más intenso. No puedo soportarlo. No hay nada con lo que compararlo, pero este dolor es insoportable. ¿Por qué? Kug. No lo entiendo. Kale no podía pensar por qué le estaba sucediendo esto. Joven maestro. Kale, Nim. Aunque escuchaba voces a su alrededor, no entendía lo que decían. Kale, deberíamos detenernos. Kale negó con la cabeza. Debía resistir, aunque no sabía por qué llegó este dolor tan intenso, pero si se detenía ahora, todo terminaría. KWAAH.
KWAAH. Ni siquiera podía escuchar claramente el estruendo y era difícil entender la situación actual. Aunque estaba tratando de abrir los ojos con esfuerzo, las lágrimas lo cegaban y no veía bien. Pero pudo sentir que su fuerza no se desvanecía, que la agua devoradora del cielo estaba frenando el tsunami con dificultad. ¿Cómo podría dejar esto así? No quedaban apenas 4 minutos. No, ahora quedan 3 minutos. No, tal vez quedan 2 minutos. Incluso medir el flujo del tiempo era difícil. Cada segundo, un dolor de cabeza implacable fluía sin descanso, y parecía que el tiempo pasaba extremadamente lento. Y esa intensidad estaba aumentando gradualmente. ¡Maldición! Era desquiciante. Kale simplemente cerró los ojos con fuerza. Solo aguanta. Después de todo, no era algo que hacía bastante bien. El dolor se volverá familiar si lo soportas el tiempo suficiente. Como todo en la vida. Kale resistió, dando tanta fuerza como pudo a su cuerpo tembloroso. Aún no es el límite. Vitality of the Heart. Una voz mezclada de sorpresa se pudo escuchar de Crybaby. Es extraño. ¿Por qué no llega el límite? Parece que la fuerza en el cuerpo sigue aumentando cada vez más. Hey, hermanito, ¿lo estás comprobando bien? Sí, lo estoy, hermano mayor, definitivamente lo estoy viendo bien. Pero, ¿por qué está pasando esto? No parece que el plate se esté rompiendo. Esto me está volviendo loco. Un poco, cállense. Solo entonces Cheapskate tacaño y Crybaby se callaron. En su lugar, la agua devoradora del cielo habló con un tono bastante majestuoso. Kale, no aumentes más la fuerza por ahora. Detengámonos aquí, a este ritmo puedes resistirlo. Era una palabra bastante reconfortante. Aunque no sonaba nada agradable debido al dolor. Por supuesto, tu dolor debe ser considerable. Aún así, soportemos un poco más. No podemos colapsar aquí. Sí. Aguanta. Kale resistió. Así que no sabía lo caótico que estaba su entorno. Cuando Kale se adelantó por primera vez y Beacrox, quien lo había estado apoyando, vio a Kale temblando de dolor, su mente se volvió completamente blanca. No pensó en nada en absoluto. Luego levantó la cabeza. La expresión congelada de Choyan quedó grabada en sus ojos. Las miradas de los dos se encontraron y solo entonces Beacrox bajó la cabeza de nuevo. Joven maestro. Choyan se acercó, se sentó a su lado y abrió la boca. Kale, Nim. Choyan olvidó llamar a Kale Kim Jaeil en su desconcierto. Beacrox ni siquiera tuvo la mente para señalar esto al respecto. No podía ser de otra manera. Hasta ahora Kale había experimentado muchas situaciones que para los demás eran horribles y dolorosas. Sin embargo, cada vez que eso sucedía, él mismo decía que estaba bien y que todo estaba bien. No podías creer todas esas palabras, pero aún así, te tranquilizaba un poco ver la falta de vacilación en la expresión de Kale. Por supuesto, Choyan había visto algunas veces a Kale temblar de dolor, pero eso fue efímero. Rápidamente volvía a su apariencia original sin desmoronarse. ¿Por qué? Pero, ¿por qué está ahora en esta situación? Por un momento, Choyan no entendió. Pero al mismo tiempo, en parte lo entendió. No hay forma de que no le duela. Estando solo enfrentándose a la inmensa naturaleza. Kug. Kale no pudo contener un gemido debido al intenso dolor. Se le notó apretando los labios para no gritar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? El entorno se volvió ruidoso. Los artistas marciales circundantes estaban asustados y se acercaban gritando. Fue entonces. Un poco, cállense. La voz tenue de Kale hizo que el entorno se volviera tranquilo. Nadie abrió la boca. La comandante general Yegal Mirieo cerró la boca tan fuerte que casi se mordió los labios. Ahora que lo pienso, él. A pesar de vomitar sangre, a pesar de sufrir dolor. Hasta ahora, él ha pasado por muchas cosas. La imagen de él vomitando sangre mientras rompía el sello sobre sí mismo, y la sangre que derramó para purificar al demonio celestial que ella escuchó de los informes. Incluso en esos momentos, él era imperturbable. Entonces, ¿cuánto debe doler ahora? Yegal Mirieo sintió una intensa emoción que iba más allá de la conmoción en todo su cuerpo. ¿Cómo debería expresar este sentimiento? Admiración. Lealtad. Inspiración. Estremecimiento. No.
Nada puede expresar lo que siento en este momento. Kim Jae-il. Ahora está luchando contra la naturaleza y soportando el dolor. La emoción que se puede sentir al ver a un humano así. Sí. Yegal Mirieo finalmente lo reconoció. Quiero adorarlo. Quiero servirle. Más allá del elogio, ella quería inclinar la cabeza ante él. Para él proteger la isla Hainan y la costa interior. Mirando a Kim Jae-il sacrificándose a sí mismo para proteger esta tierra y a las personas, la visión de Yegal Mirieo se nubló. Ella ni siquiera pensó en secarse las lágrimas que caían por sus mejillas. Este agradecimiento. Esta admiración. ¿Con qué se puede expresar esta intensa emoción? Ella simplemente unió sus manos. Y rezó. Que los deseos de Kim Jae-il se cumplan. Eso fue lo único que ella podía hacer. Así, cuando la momentánea calma descendió, Choi-an oyó a alguien que no había abierto la boca hasta ahora, recitando en voz baja. Mira el mar. Era el líder de equipo, Sui Kan. A las palabras de Sui Kan, Choi-an giró su mirada hacia el mar. Rumble. El estruendo olvidado resonó de nuevo. Y. Splash. Una vez más, el sonido de la lluvia de Kale llegó a sus oídos. El mar y Kale, ambos y tsunamis, uno creado por la naturaleza y otro por un humano, no retrocedían en absoluto. Choi-an notó a Kale extendiendo ambas manos hacia el mar, apoyándose en Beacrox. A pesar de temblar por todo su cuerpo, él no retiraba su fuerza. Su determinación, su corazón. No puedo hacer que se detenga. Choi-an, que ahora entendía lo que significaba seguir su propio camino, no pudo detener a Kale. Y el líder de equipo, que probablemente ya lo sabía, solo estaba observando. Choi-an fingió no darse cuenta de que la expresión siempre indolente del líder de equipo, que incluso durante las peleas no perdía ni un ápice de su calma, ahora se retorcía como la de un chacal. En ese momento, Choi-an se detuvo. Su mirada se volvió a Kale. Algo estaba mal, sentía que algo desconocido se estaba acumulando alrededor de Kale. Una energía inmaterial intangible fluía hacia él. Chi-Guiying. Finalmente, Choi-an se dio cuenta de que algo estaba ardiendo en el hombro de Kale. Incapaz de interferir mientras Kale estaba agachado, Choi-an simplemente lo observó. Sin embargo, al percibir una presencia acercándose, desvió su mirada. Era una persona que estaba solo detrás de los demás, más allá de los que estaban callados. El demonio celestial se acercaba. Su expresión estaba llena de sorpresa y confusión. Comillas signo de apertura de interrogación. La tapa Tukeong de la cabeza de Kim Jae-il se abrió ahora. ¿Qué? Los ojos de Choi-an se abrieron de par en par, y el líder de equipo miró directamente al demonio celestial. Incluso el demonio celestial se detuvo cuando vio la expresión del líder de equipo, y el líder de equipo preguntó. ¿Qué significa eso? Su voz no tenía altibajos. Explícate. Y fue bastante imperativo. Sin embargo, no hubo quejas al respecto. El demonio celestial abrió la boca mientras recibía la atención de todos. ¿No sientes la energía que está siendo absorbida hacia Kim Jae-il en este momento? Choi-an respondió sin rodeos. Sí, puedo sentir esa energía. El líder de equipo también asintió con la cabeza. Solo los dos lo notaron. Aunque Beacrox frunció ligeramente el ceño al ver esa escena, nadie más lo notó. La energía natural circundante está siendo absorbida hacia la Banhui Baeguyeol de Kim Mae-il. Banhui Baeguyeol. En el mundo Murim, entre los cientos de puntos de acupuntura ubicados en el cuerpo humano, se dice que el Banhui es un lugar donde fluyen 100 tipos de energía. Era el lugar más cercano al cielo azul cuando una persona estaba de pie en posición recta. Y, según las leyendas, se decía que, cuando el Banhui se abría por completo, uno ascendía al cielo, es decir, se convertía en un dios. Pero eso se consideraba una leyenda sin fundamento. Después de todo, incluso si el Banhui se abría, uno no se convertiría en un dios. Ahora el Banhui se ha abierto completamente al exterior. En otras palabras, sonaba como si la tapa de la cabeza de Kim Jae-il se hubiera abierto, absorbiendo todo tipo de energía circundante. No sé cómo es posible que esto esté sucediendo.
Lo que estaba sucediendo actualmente con Kim Jael era completamente diferente de acumular energía a través del uso de la respiración profunda. En cambio, la energía estaba siendo absorbida de manera descomunal solo a través del punto Banhui, y ni siquiera estaba pasando por ningún proceso de refinamiento. Era simplemente la energía natural sin procesar. El demonio celestial vaciló antes de abrir la boca. Al absorber energía de esta manera podría provocar una gran calamidad. Podría haber una gran explosión. Por supuesto, a diferencia de hace un momento cuando absorbía cantidades cada vez mayores de energía, ahora solo estaba absorbiendo una cantidad constante, pero aún así, esa cantidad era asombrosa. La mayoría de los mortales no podrían soportarlo. Una erupción de energía vital. No, el cuerpo podría explotar. No pudo pronunciar esas palabras. Porque parecía que todos lo habían entendido y no podía decir, detengamos a Kim Jael. Solo un poco más. Solo un poco más y se resolvería. El demonio celestial rezó sin darse cuenta. Espero que este momento pase sin problemas. Aigu tilde. Y se sorprendió a sí mismo. Desde el momento en que decidió convertirse en el demonio celestial y desde que se convirtió en el demonio celestial, nunca había rezado por algo. Después de todo, él era el cielo del culto demoníaco. Pero ahora, sin darse cuenta, estaba rezando hacia algo desconocido. Pero tal vez no tuviera más opción. Quiero verlo. La escena de un humano resistiendo la naturaleza. Él quería verlo. A pesar de que los humanos eran solo una de las innumerables pequeñas criaturas frente a la naturaleza. Su valor no era en absoluto pequeño. Quería sentirlo. ¿Cuánto tiempo queda? Entonces, sin darse cuenta, se encontró preocupándose por el tiempo y sintiendo impaciencia. KWUNG. Fue en ese momento. KWUNG. Una vibración densa se transmitió desde el suelo. El lugar donde esa vibración fluía. El demonio celestial giró la cabeza. Heavenward. En el momento en que miró en esa dirección. KWUNG. Una vez más la tierra tembló fuertemente. Y lo vio. Kung. Con una vibración masiva, una energía púrpura se elevó hacia el cielo. Jael, Nim. El grito de Choyan resonó. El demonio celestial giró la cabeza. La marea creciente que intentaba cubrir la isla se hizo aún más grande. Suspiros se escaparon. Se dio cuenta. Esta es la última lucha. La codicia del mar estaba haciendo un último esfuerzo. Y esa fuerza era inmensa. URRRR. El cielo negro rugió y la marea creció aún más. Y los temblores de Kale se intensificaron. Su rostro se volvió blanco y luego se volvió tan pálido como la ceniza. ¡Kuaang! Se escuchó un sonido de explosión desde el otro lado. El demonio celestial giró la cabeza. La energía púrpura que se elevaba hacia el cielo explotó. Y desapareció sin dejar rastro. En el momento en que lo vio. Él escuchó otro estruendo. Giró la cabeza. Suis tilde. La marea que amenazaba la isla. No, la gigantesca muralla de agua se rompió en pedazos. Y eso también fue enorme. Arrastraba todo a su paso. La vista del tsunami y la ruptura de la muralla de agua era realmente hermosa y aterradora al mismo tiempo. Pero el demonio celestial pudo presenciar todo el proceso sin ser tocado. Ni una sola gota de agua le salpicó. Kyuk. Gracias a una persona que estaba resistiendo con gemidos mezclados con llantos. Kim Jael. Su apariencia estaba volviéndose cada vez más desagradable. Su espalda, que siempre estaba recta, ahora estaba encorvada, y ahora incluso sus piernas no podían mantener el equilibrio y temblaban. Además, lloraba no solo lágrimas sino también mucosidad y saliva. Junto con sus ojos que apenas se abrían, soltó gemidos suprimidos continuamente. Aún así, a pesar de eso, su tsunami estaba impidiendo que el muro se derrumbara. El demonio celestial, sin encontrar una respuesta satisfactoria en su pecho, finalmente no pudo evitar soltar una palabra. Me estoy volviendo loco. Todo su cuerpo estaba hormigueando. No podía evitarlo. URRRR. El estruendo del cielo se detuvo. ZZAA. El sonido de la lluvia se desvaneció. Y, finalmente.
Kim Jae-il detuvo el tsunami. Él resistió el mar y la naturaleza. El cielo nocturno, que estaba cubierto por nubes oscuras, comenzó a revelar lentamente su apariencia. El mar se calmó. Las olas del mar, iluminadas por las estrellas y la luz de la luna, eran oscuras pero parpadeaban. El demonio celestial frunció el ceño. Aún se veía la muralla de Kim Jae-il que permanecía firme. No, esto no era solo una muralla. Era una fortaleza. La fortaleza que los humanos habían erigido para proteger su territorio de todo lo externo se asemejaba a la muralla que Kim Jae-il había construido. Esbus. El viento sopló. La fortaleza que no se inclinaba ante la naturaleza comenzó a derrumbarse lentamente. La muralla de agua creada por Kim Jae-il no regresó al mar. En su lugar, el agua se elevó hacia el cielo. La enorme muralla se convirtió en pequeñas gotas de agua, entregándose al viento. Plop, plop. Y uno a uno cayeron de nuevo hacia abajo. Sobre los árboles, las rocas, la hierba. Incluso sobre la mejilla del demonio celestial, una gota de agua descendió. Él limpió la gota que corría por su mejilla con la mano y luego desvió la mirada hacia abajo. En medio de los que se reunieron aquí, el demonio celestial inclinó la cabeza hacia el más bajo, hacia el que estaba en el fondo. Uuk, uuk. Kale, que jadeaba, apenas logró articular una palabra. Comillas. Estoy vivo. Ahora ni siquiera duele la cabeza. Parece que voy a vivir. El plate, el cuerpo, todo está a salvo. ¡Hurra, lo logramos! ¿Cómo es posible que ahora no me duela nada en absoluto? Kale estaba asombrado. Tan pronto como dejó de usar el poder de la agua devoradora del cielo, el dolor desapareció sin dejar rastro. Aunque fue extremadamente doloroso, de todos modos no vomitó sangre ni se desmayó. Ahora podría ir con una apariencia perfectamente normal ante Raon. Una sonrisa floreció en su rostro sin que él se diera cuenta. De repente, vio la apariencia de los demás en su campo de visión. Drip tilde. ¿Qué? Una lágrima rodó por la mejilla del demonio celestial. Kale sintió que estaba viendo algo que no debería ver. De una manera u otra, el demonio celestial habló mientras miraba a Kale con la garganta apretada. Así es, sobrevivimos. Al final, hemos logrado sobrevivir. Ujujuk. Yegal Mirieo lloraba con la cara cubierta por la manga. Y Sima Payong, mirando continuamente al cielo, sollozó. ¿Qué está pasando? Kale se sintió intimidado por la reacción de los expertos en artes marciales. Por alguna razón, no pudo reunir el valor para mirar a Choyan, Beacrox y el líder de equipo, directamente. Sus hombros se encogieron ligeramente. Capítulo 193. Dios mío, el mar, el mar. 19. *****. En una pequeña ciudad donde se encuentra el culto de sangre. Aunque el edificio más alto de allí, Heavenward, se había derrumbado, aún quedaban varios edificios con múltiples pisos. En el techo de uno de esos edificios, Mokyun, el rey del puño, estaba sentado sin poder decir una palabra. Gota a gota. Una gota de agua caída del cielo rodó por su mejilla. Él levantó la cabeza. El agua que se elevó desde el mar se convirtió en lluvia cayendo. Sin nubes, con un cielo nocturno lleno de estrellas brillantes sobre sus hombros. Es salado. La gota de agua era salada, tal vez porque venía del mar. Pero para Mokyun parecían lágrimas. Entonces, ¿de quién podrían ser esas lágrimas? ¿Son lágrimas de alivio o de alegría? O tal vez contienen el sacrificio de alguien. O podría ser la admiración de aquellos que presenciaron ese sacrificio. En este momento cualquier respuesta podría ser válida. ¿Lo viste? El rey del puño abrió la boca en respuesta a la pregunta del anciano Jo de la banda de mendigos junto a él. Sí, lo que viste, yo también lo vi. Con esas palabras, el anciano Jo cerró la boca. Desde aquí, se podía ver el acantilado costero. Por supuesto, no se veía con claridad. Pero aquellos cuyos sentidos estaban entrenados podían verlo con más claridad, ampliando un poco más con su habilidad interna. Por eso lo vieron. Como el joven maestro Kim caía como si se desplomara. Aunque no vi la situación exacta. Desde lejos, y rodeado de gente, él no pudo observar todos los detalles.
Pero lo que estaba claro era que el joven maestro Kim Jae-il estaba sufriendo considerablemente. No puede ser de otra manera. Él solo detuvo ese enorme tsunami. ¿Cómo es posible eso? ¿No es esta una historia vacía y fantasiosa que solo se escucha en leyendas transmitidas oralmente? Pero todo esto es real. Por eso, sus palabras quedaron atrapadas. A pesar de haber acumulado suficiente edad y experiencia en la vida para no sorprenderse por lo que sucede en el mundo, el anciano Jo no pudo encontrar palabras para explicar la intensa emoción que sacudió su cuerpo entero. Estremecimiento. Emoción. Admiración. ¿Cómo expresar todo esto con una sola palabra? Dado que la tranquilidad y la felicidad también estaban presentes, resultaba difícil articularlo en una sola palabra. Luego, una risa irónica surgió de repente al recordar un pensamiento. ¿Por qué es así? Ante la pregunta perpleja de Mo-kyun, el anciano Jo abrió la boca. Es una historia de cuando era joven. En algún momento se perdió en las calles. Huérfano, mendigo. Antes de unirse a la banda de mendigos, recorrió las calles sin un lugar al que llamar hogar. La abuela del pueblo solía reunir a los niños y contar historias antiguas. En ese entonces me escondía y escuchaba en secreto. La mayoría de las personas del pueblo ahuyentaban al joven Jo Song-gi al ver su figura miserable. Sin embargo, esa abuela lo miraba y sonreía levemente, continuando la historia como si nada. Eran historias antiguas o leyendas. Ahora, al pensarlo, eran realmente absurdas y cuentos sin sentido. Mo-kyun miró directamente al frente, escuchando en silencio las palabras del anciano Jo. Pero en ese momento, cuando escuchaba esas historias, mi corazón latía fuerte y temblaba. A veces no podía conciliar el sueño por la noche si no escuchaba toda la historia, imaginando lo que sucedería después. Una risa irónica escapó de los labios del anciano Jo. Por supuesto, a medida que envejecemos es solo una historia. He vivido pensando así. Aunque el mundo sea amplio, el mundo en el que vive no es tan extenso. Y el mundo no es tan hermoso ni tan vasto. Es simplemente un lugar donde continuar la vida. A medida que envejecía, eso es lo único que pensaba. Pero ahora pienso que todas esas leyendas podrían ser verdad. Una sonrisa se formó lentamente en los labios del anciano Jo. Historias que lo emocionaban en su juventud, que lo mantenían despierto por las noches, que le daban forma a sus días con la imaginación y los sueños. Al ver esta escena ahora, su corazón late como en sus días más jóvenes. Y se sentía abrumado. No, tal vez la realidad sea aún más vasta. Mo-kyun, que había estado escuchando en silencio, se levantó de su lugar. Luego, sacudió su ropa de manera descuidada. Sí, hoy también, eventualmente, pasará a ser una leyenda a medida que el tiempo avance. Una risa irónica escapó de los labios de Mo-kyun. No es así. Su mirada se dirigió alrededor. La mirada del anciano Jo también siguió. Los vítores de la gente resonaban. Algunos lloraban sin poder contener sus emociones. Esto estaba sucediendo independientemente de las facciones, clanes, sectas y cultos. Estaban celebrando el hecho de seguir con vida. Este momento era pacífico. No podía ser de otra manera. Debieron haber pensado que los humanos no podrían soportar la crueldad de la naturaleza. Por eso, la caída de esa creencia era infinitamente alegre. Mo-kyun sonrió como si encontrara divertido todo eso. Poderes extraños, criaturas divinas como los dragones, el poder de esas criaturas místicas, el incesante ataque de la naturaleza sobre la tierra, el cielo y el mar rugiendo sin descanso. ¿Qué es todo eso sino una leyenda? El anciano Jo asintió con la cabeza en silencio. De repente, recordó que las personas aquí habían visto al joven dragón negro. Y también cómo el dragón había sellado la formación mágica. Además, la pelea entre la demonio de sangre y Choyan fue un choque de energías extrañas que iban más allá de las artes marciales. Estas también fueron vistas misteriosas. Eran historias dignas de contar en la vida. Mientras el anciano Jo continuaba con sus pensamientos, escuchó la voz del rey del puño. Pero de alguna manera todo esto no parece tan impactante. El anciano Jo asintió con la cabeza. ¿No has visto a los humanos resistiendo contra la naturaleza? La gente estaba vitoreando, miraban hacia el mar,
O levantaban los brazos para recibir las gotas de agua que caían sobre ellos como si estuvieran contentos. Aunque aquellos en posiciones elevadas como Mo-kyun y el anciano Ho, junto con aquellos que eran hábiles en las artes marciales, podrían haber sentido la urgencia y la tensión en la situación en la que el joven maestro Kim estaba colapsando, la mayoría de las personas simplemente vieron a Kim Jae-il como alguien que solo detuvo el inmenso tsunami por sí mismo. También sabían de la peligrosa fuerza del joven dragón que selló la amenaza tanto en la isla como en el continente. Comillas. Comillas. Mo-kyun cerró los ojos y comenzó a caminar. El anciano Ho lo siguió sin decir una palabra. Dejaron atrás a la multitud que vitoreaba y siguieron al joven dragón hacia los acantilados de la costa. El joven dragón se dirigía rápidamente hacia los acantilados sosteniendo algo en sus garras. Mo-kyun siguió rápidamente, utilizando su técnica para alcanzarlo antes de detenerse. Un suspiro de asombro se escapó. Ha llegado el amanecer. Tenía la sensación de que el entorno estaba un poco más claro. El amplio mar. Desde el este, la noche se estaba tiñendo de azul marino. Pronto, el sol de la mañana se elevaría. Entonces, el mar, que había estado oscuro, comenzaría a brillar con olas azules bajo la luz del sol. Hermoso. Realmente era hermoso. Y quería encontrarse con aquel que hizo posible que no enfrentaran ese hermoso paisaje desde el infierno. Mo-kyun siguió rápidamente a Raon. Sin embargo, la velocidad de Raon era asombrosa. Humano. Al escuchar la voz familiar, Kale se giró, sorprendido. ¿Qué pasa? Sin darse cuenta, dejó escapar una sensación de confusión. La criatura negra, es decir, Raon, se acercaba. Y lo hacía a una velocidad increíble. Era simplemente un punto negro que se acercaba a gran velocidad. ¿Qué más podría ser? Raon está viniendo rápidamente porque está preocupado. Kale no podía creer lo que oía. Porque la persona que dijo eso era Beacrox. Extrañamente, Kale, que no se sentía seguro al ver a Choi-an, Lee Su-hyuk y Beacrox, miraba discretamente a Beacrox. Beacrox lo miró con ojos bastante desaprobadores y, al ver eso, Kale rápidamente levantó su cuerpo inclinado. Aunque la postura de sentarse en el suelo era la misma. Kale volvió a revisar su cuerpo. Sangre, no. Posibilidad de desmayo, ninguna. Lágrimas, mucosidad, saliva. Un poco extrañas, no. Kale rápidamente levantó el manto que estaba colgado sobre su hombro y se lo pasó rápidamente por la cara. Aunque no le importaba tener la cara mojada ya que estaba empapado por la lluvia que caía cuando la marea se desbordaba, la mucosidad es un poco evidente. Fue Kale quien se secó rápidamente. Luego, se encontró con la mirada de Beacrox. TSK. ¿Está este tipo chasqueando la lengua hacia mí? Kale lo miró perplejo, pero Beacrox sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. El pañuelo tenía un bonito bordado. No solías llevar solo guantes blancos. ¿Cuándo cambiaron tus gustos? De repente, al ver el bordado con forma de gato, entendió. Parece que esto es obra de Ong. A Ong no le gustaba esto. Kale se secó la cara con un pañuelo mientras hablaba despreocupadamente. Primero volvamos al culto de sangre. Y tenemos que examinar el lugar donde se quedó la demonio de sangre. Él miró fijamente al demonio celestial, a Sima Payong y a Yegal Mirieo. Exploraremos el lugar donde la demonio de sangre y los ejecutivos se quedaron primero. Eso estará bien, ¿verdad? De hecho, la mayor parte del trabajo lo hicieron Kale y los demás, entonces, no estaría bien tener este nivel de autoridad. El otro lado asintió sin decir una palabra. Jatilde. Por supuesto, el demonio celestial suspiró como si estuviera sorprendido, Yegal Mirieo murmuró con lágrimas en los ojos, incluso en este momento, y Samapyong estaba profundamente sumido en sus pensamientos. Ignorando ligeramente esas reacciones, Kale recordó lentamente lo que tenía que hacer. La demonio de sangre definitivamente parecía saber algo más que el patriarca de la familia de sangre negra. Especialmente sobre Apitoyu. Así que tenía que registrar su ubicación y obtener cualquier información valiosa. Tengo que prepararme adecuadamente. Lo sintió claramente mientras bloqueaba el tsunami. Familia de sangre púrpura. Estos dragones no eran una broma.
Por supuesto, dado que movilizaron el poder del árbol del mundo para destruir el culto de sangre, Apitoyu también debe haber dedicado una cantidad considerable de su poder extra. Usar el poder del árbol mundial era algo fácil. Seguramente debe haber sido una tarea difícil. Pero al pensar que la próxima batalla sería contra seres capaces de lograr tales hazañas. ¡Maldición! Sentía que no importa cuánto se prepare, no es suficiente. Kale se puso de pie. Oh. Ni siquiera tambaleándose. Es todo muy bueno. Extraño. Ignoró las palabras ominosas de Crybaby. De todos modos no estaba bien ahora. Pero Kale, ¿realmente estás bien? Kale mantuvo la boca cerrada ante las palabras que Cheapskate pronunció. Lo que estaba preguntando no era sobre el estado físico de Kale. Los poderes antiguos conocían mejor su condición física. Él estaba preguntando algo más. Desde antes Kale ha estado deliberadamente ignorando a Choyan y Suikan. En realidad, los había mirado de reojo una vez, pero Choyan simplemente lo miró en silencio. Fue intimidante. Y el líder de equipo. Era una expresión realmente enojada. La expresión del líder de equipo mirando al mar con un rostro completamente impasible, sin mostrar ninguna emoción, realmente significaba que estaba enojado. Kale no pudo evitar mirar más. De todos modos no podía dejar de preguntarse por qué estaban actuando así. Así que, sin razón aparente, estuvo a punto de hablar, pero... Humano. Justo a tiempo, Raon llegó también. Wow, tu estado físico es muy bueno, Lo dijo sin pensar. En ese momento, los ojos de Choyan temblaron ligeramente y las comisuras de sus ojos volvieron a suavizarse. Un breve momento de alivio para Kale. Joven maestro. Ron también llegó. Humano, sellé el poder del árbol del mundo aquí. Raon empujó hacia adelante la estatua de bronce del joven monje y también expuso su barriga. Buen trabajo. ¿Qué demonios estás haciendo? No dijiste que querías ser un desempleado. Lo quieres hacer muriendo. Es así. Se escucharon las palabras de agradecimiento de Eruhaven y las palabras exasperadas de Alberu. Por supuesto, la imagen en la pantalla de comunicación apareció sostenida por la mano de Ron. Choi Yun-su también se acercó tímidamente desde atrás y saludó con la mano. Y luego dijo de repente: ¿Por qué tus ojos están tan hinchados? Lloraste. Raon se detuvo y miró a Kale. No tenía marcas de sangre, no estaba desmayado y estaba de pie perfectamente bien, así que Raon no pudo evitar pensar que había algo extraño. Fue entonces cuando el demonio celestial dijo con un tono de respeto genuino: El problema no es que tenga los ojos hinchados, sino que su cabeza estaba a punto de explotar. Realmente tienes una paciencia admirable, Kim Haeil. Zud. La estatua del joven monje, que estaba llena de la energía del árbol del mundo, cayó al suelo desde las dos patas delanteras de Raon. ¿Qué está diciendo este tipo? Y frente al niño: no le hagas caso, solo mírame, realmente estoy bien. Cuando Kale, que estaba mirando estupefacto, miró a Choi Yun-su, Raon murmuró: La cabeza del humano, a punto de explotar. Después de eso, el demonio celestial continuó: Sí, realmente estuvo a punto de explotar. Fue increíble que no sucediera. Un silencio cayó. Las pupilas de Kale temblaron. Él inmediatamente dijo: Oh, no es así. No fue así. Pero nadie respondió, así que la quietud volvió a caer. Va a ser ruidoso. El murmullo del príncipe heredero Alberu Crossman fue el que rompió esa quietud. Capítulo 194. Dios mío, el mar, el mar. 20. Oh, mier asterisco a. Tan pronto como escuchó esas palabras, Kale recobró el sentido. Abrió la boca de inmediato. No, estoy bien. La mirada de Kale se dirigió hacia Raon, parpadeando con los ojos aturdidos. ¿En serio? Blink, blink tilde. Raon lo miró con la boca abierta mientras hablaba. Kale se encontró con su mirada y continuó hablando. Mi plate está bien, no perdí sangre, no me desmayé, no me duele en absoluto ahora. ¿En serio? Sí, en serio. Especialmente mi plate nunca estuvo en peligro en todo el día. Todo era verdad, en serio. La expresión de Raon se iluminó gradualmente.
Al mirar con una cara de duda, Kale asintió con firmeza. Sí. Raon entrecerró los ojos y miró fijamente a Kale. Incluso con esa mirada, Kale se mantuvo firme. Era real. Luego, sus ojos se encontraron con los del demonio celestial que estaba detrás de Raon. Smile tilde. El demonio celestial se rió. Luego, con una expresión que parecía decir, no se puede evitar, inclinó la cabeza con su rostro inexpresivo. Ese tipo, ¿por qué es así? Justo cuando la irritación comenzaba a acumularse, escuchó una voz. Entiendo tus preocupaciones por el joven dragón. Fui descuidado. Me faltó consideración. Bueno, supongo que ni siquiera yo querría contarle a un niño sobre casi morir mientras absorbía la energía natural en medio de un dolor tan inmenso. No consideré adecuadamente su edad debido a que era un dragón. ¿Qué? Kale sintió algo extraño. La explicación de demonio celestial fue muy serena, como si estuviera simplemente hablando de hechos. Entonces, ¿qué es lo que hizo que tu punto Banhui se abriera así? Es algo que controlaste. Es sorprendente que un ser humano pueda contener una energía natural tan cruda. Tu habilidad es asombrosa, solo ten más cuidado la próxima vez. Esto es extraño. Kale comenzó a pensar que tal vez la situación real era diferente a lo que él había imaginado. No es que tu cabeza explote, sino que tu cuerpo entero podría haber explotado hasta la muerte. Demonio celestial continuó hablando. Justo cuando Kale estaba concentrado en su historia, de repente recordó algo. Me está hablando usando transmisión de sonido, ¿verdad? Espera, Raon no estaría escuchando esto también. Kale abrió la boca sin atreverse a mirar a Raon. Pero el demonio celestial fue más rápido. Aunque quieras salvar a la gente, no pongas tu vida en peligro. No quiero ver esa apariencia tuya de casi morir. Kale, asustado, habló rápidamente. No, detente. Pero en medio de eso, el demonio celestial continuó hablando, y esas palabras hicieron que Kale se detuviera en seco. Y si piensas en tus compañeros, valora aún más tu vida. Raon se estremeció. Lo aprendí liderando el culto. Vivir como el cielo de alguien implica muchos sacrificios. Demonio celestial, el cielo del culto demoníaco. Y tú también eres el cielo de tus compañeros. Bueno, no hablo de adoración ni de lealtad ciega ni nada por el estilo. Sin embargo, confían en ti y te tratan como si fuera su hogar. Kale se quedó en silencio. ¿Y no te pasa lo mismo a ti también? El demonio celestial habló de manera extraña, como aconsejando a un niño. Aunque a Kale le molestó un poco el tono, no tenía mucho que decir al respecto. Para mí, el culto demoníaco es como mi tierra, mi base para vivir. Imagino que para ti, tus compañeros son tu base y tu hogar. Tendremos que vivir dependiendo mutuamente, mirándonos y apoyándonos. Así es como lo veo yo. Kale suspiró y cerró los ojos. Valora más tu propio cuerpo. La tierra y el cielo no pueden vivir el uno sin el otro. Kale volvió a abrir los ojos y miró primero a Raon. Se preguntó qué pensaría al escuchar las palabras del demonio celestial. Oh. Kale se sorprendió. Raon temblaba con fuerza, pero no por miedo, apretando firmemente sus dos patas delanteras. Y sus alas no aleteaban como de costumbre. Flap, flap. Aleteó rápidamente. Y su expresión era extremadamente feroz, mirando fijamente a Kale. Kale, sin darse cuenta, le respondió con una cara un poco confundida. De verdad, estoy bien. Al ver a Crossman, que estaba viendo la escena a través de la videocomunicación, murmuró como si estuviera asombrado. ¡Qué extraño! De cualquier manera, Raon, respirando rápidamente, apretó los dientes. Tal vez por eso, sus mejillas se hincharon. Y luego, rápidamente giró la cabeza y gritó enérgicamente. No me gusta la tierra. Quiero ser el cielo. El humano Kale puede ser la tierra. Al igual que Super Rock. El demonio celestial se sorprendió. Por otro lado, Kale volvió a su expresión indiferente habitual. Sí, sé el cielo. Pero no quiero ser Super Rock. El temible Super Rock. Al verlo en acción, a Kale no le gustaría parecerse en nada a ese tipo. Jaja. Chipskate sonrió. Kale ignoró esto y continuó hablando con calma. Por ahora, volvamos. Raon voló hacia Kale y se pegó suavemente a su espalda, en el aire, sin ser demasiado pesado.
Kale extendió la mano hacia atrás y golpeó suavemente a Raon, que estaba aferrado a su espalda, antes de moverse. Su mirada se dirigió hacia los artistas marciales que seguían a Raon y, finalmente, hacia el cielo mientras avanzaban. Ya amaneció. El día estaba amaneciendo. En ese momento, una voz suave se escuchó detrás de Kale. «Humano, ¿quieres comer una tarta de manzana?» ¿Cuántas tartas de manzana habrá dentro del espacio sin sentido de Raon? ¿Y hasta cuándo planea conservarlos? Ah, no es necesario. Bueno, en realidad. Dame uno. Me apetece comer después de tanto tiempo. Kale aceptó una tarta de manzana que Raon le ofrecía detrás de su espalda, mientras Raon se reía alegremente. Aunque Kale no tenía hambre, de alguna manera el sabor le recordaba algo. Y al dar un bocado, finalmente sintió que todo lo que tenía que hacer aquí estaba terminado. La voz de Chipeskate resonó. Kale, aún así, deberías explicarle al tal demonio celestial sobre el estado de tu cuerpo. Por supuesto, no olvidó lo que debía hacer para concluir todo. Mientras Kale organizaba la información en su mente y se dirigía tranquilamente hacia el culto de sangre. Cuando Kale avanzaba, el demonio celestial que lo seguía, se detuvo por un momento. Demonio celestial. El dragón negro que estaba pegado a la espalda de Kim Jaeil lo miró. Una voz diferente resonó en su mente, similar a una transmisión de sonido. Háblame más tarde acerca de nuestro humano. Ojos azules intensos llenos de una mirada clara. El joven dragón estaba más valiente y firme que nunca. El demonio celestial sonrió con suficiencia y asintió con la cabeza. Cuando quieras. El demonio celestial respondió con una transmisión de sonido. Al hacerlo, el dragón negro sonrió como agradeciendo, mostró una suave sonrisa y gradualmente su figura se volvió transparente. Pero el demonio celestial estaba seguro de que seguiría pegado a la espalda de Kim Jaeil. Flap, flap tilde. Se podía escuchar el alegre sonido de las alas. Asterisco asterisco asterisco. El sol salió y los barcos volvieron a emprender su camino hacia el mar en calma. Los eventos que sucedieron anoche en la isla Hainan se informaron rápidamente a la costa interior y rápidamente se extendió por todas partes. Era inevitable, ya que una vez que los barcos de Hainan llegaron al puerto, aquellos que esperaban allí se abalanzaron como aves de presa. ¿Qué demonios sucedió? Muévanse, ahora no es el momento. Tenemos que ver al señor de la ciudad, el gobierno y el palacio imperial. Debemos ir a ver al líder de la alianza, debemos preparar a la persona más rápida, no, preparen un caballo de inmediato. Vienes de Ignoble Skull Clan AO. Señor anciano, aquí el anciano Jo de la banda de mendigos tiene un mensaje secreto para el señor de la banda de mendigos. 3 facciones. Las noticias que se difundieron rápidamente en el puerto fueron llevadas a todas partes del centro del país. Las personas de la zona y otras que también se reunieron en el puerto intentaron escuchar al menos una información más. La noche anterior todos en el puerto también presenciaron todo lo que sucedió en el mar. Aunque no podían verlo claramente desde lejos, al menos podían imaginar esos sonidos aterradores. Además, varios colores como el azul, el negro, el morado, parpadeaban, y el clima parecía cambiar libremente como si alguna existencia mítica estuviera realizando un hechizo. Entre la gente común en la costa este de Guangdong ya se estaban intercambiando varias palabras. La isla Hainan había sufrido un desastre, o tal vez los dioses estaban enojados, etc. Aunque parecía vago, no había otra explicación, y más palabras se estaban creando. Por lo tanto, el público en general que miró a los funcionarios y a gente del Murim acudió en secreto a sus propios canales de información. Eso significaba ir a los barcos de embarcación y los barcos de pesca que se habían movilizado la noche anterior. Querían escuchar a los marineros o dueños de barcos que habían estado merodeando por esa área con la esperanza de obtener más información. Por supuesto, ellos tampoco sabían información detallada. Además, recibieron instrucciones del gobierno de guardar silencio sobre el culto de sangre por el momento. Ah, no debería hablar de eso. Oye, hombre, ahora se está hablando por todas partes, así que déjanos saber un poco. Si está en Hainan, está cerca de nosotros. Oh, en serio, no debería decirlo. Te compraré una bebida.
Y solo te escucharé a ti y no lo diré a nadie más. De acuerdo, pero la gente tiende a hacer más cuando se les dice que no lo hagan. Bien, entonces, si puedo decir algo. Sí, solo di cualquier cosa. El pescador miró cautelosamente a su alrededor antes de abrir la boca. Viendo que todos a su alrededor ya estaban murmurando, parecía que hablar tampoco sería un problema. Y siempre y cuando no hablemos del culto de sangre, ¿verdad? La noche anterior, él tuvo que refugiarse en lo alto junto con la gente de la isla Hainan. Se estremeció al ver la gigantesca marea que amenazaba con cubrir la isla mientras se movía apresuradamente. Y presenció un espectáculo asombroso. Sabes, anoche, Hainan y este puerto estuvieron a punto de convertirse en un desastre total, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? Bueno, realmente fue el mayor tsunami que he visto en mi vida, ¿sabes? Y parecía que todos iban a morir. Pero en ese momento, el pescador, que observaba cautelosamente a su alrededor, habló con seriedad. Alguien apareció y lo detuvo todo. Mirando a su vecino que no entendía de inmediato y le preguntaba, el pescador sonrió ligeramente y, doblando más el cuerpo, comenzó a explicar discretamente uno por uno lo que había visto. Era una visión tan impactante que, si no la hubiera visto realmente, no se podría creer. Así fue como la gente empezó a enterarse de los eventos de la noche anterior, y la noticia se extendió rápidamente. Se propagó como un incendio forestal, como si fuera una historia de un mito. Asterisco. Hey, humano, ¿qué es todo esto? La voz temblorosa de Raon tartamudeaba al hablar. Sí. Kale también no podía articular bien las palabras. Crimson Blood Barracks Cheongyeoldo. Era el lugar donde residía la demonio de sangre. El grupo de Kale se dividió para explorar las diferentes zonas de Crimson Blood Barracks en busca de cualquier información útil. Y Kale y Raon se llevaron a una persona con ellos para encontrar un espacio secreto. Un adulto y un joven dragón miraron apresuradamente a los candidatos que habían traído consigo. Myung, una candidata a sucesor demonio de sangre, los miró a los ojos sin comprender, como si estuviera desconcertada. De cualquier manera, el adulto y el joven dragón se miraron nuevamente y luego miraron al frente. Sótano, piso 1. El espacio de entrenamiento de la demonio de sangre, donde solo aquellos aprobados por la demonio de sangre y ella podían ingresar. Un espacio inmenso. Arriba. Abajo. Lado. Y en todas partes se podía vislumbrar un metal precioso. Oro. Era oro. Raon gritó sin darse cuenta. ¡Wow, es hermoso! Era tan hermoso cuando brillaba en oro. Los ojos azules oscuros de Raon brillaron hermosamente. Ring tilde. Justo entonces un tono de notificación de mensaje llegó desde el dispositivo de Kale. Mientras miraba fijamente el oro, Kale sacó su espejo y leyó el mensaje. Un poco antes Kale había informado a Jungwon sobre sus planes de regresar a casa al día siguiente. Menor que no podrías quedarte solo 3 días más, Kale, Nim. Mayor que. La cara de Kale se torció. Ring tilde. Menor que eso es porque quiero darte un regalo pero sin suficiente tiempo, yo. Mayor que la cara de Kale se alivió ligeramente. Ring tilde. Menor que tienes que aceptar tanto como te esforzaste, ¿sabes? Mayor que. Oh, por alguna razón, este tipo estaba hablando con sensatez. La comisura de la boca de Kale se levantó ligeramente.